Muy buen día, tarde o noche. Mi nombre es Isaflor Alvarado Méndez y el día de hoy voy a explicar el siguiente tema. Estas son algunas de las reacciones contra el proyecto moderno. Estas reacciones, debo decir, surgieron porque se estaba viviendo en la etapa de la ilustración donde se le estaba dando demasiado realce y énfasis a la ciencia y todo lo que se estaba generando por medio de ella. Entonces se estaba llegando como al punto de creer que estos postulados científicos podrían llegar a resolver cuestiones de la vida como tal. Entonces, la primera reacción que tenemos es el materialismo histórico. El materialismo histórico es del autor Karl Marx. Para que Karl Marx pudiera llegar como tal al materialismo histórico, tuvo que aceptar ciertas críticas o teorías filosóficas y voy a explicarlas a continuación. Primero, desde su juventud, Karl Marx perteneció a la filosofía hegeliana de izquierda. Esta filosofía promovía a la síntesis de la dialéctica para poder anular y superar algo o algún proceso. Y por el contrario, estaba la filosofía hegeliana de derecha, en la que la dialéctica era utilizada para conservar algo. Entonces, sabiendo lo de la dialéctica, pasamos a que también Marx asumió un poco del sensualismo de Feuerbach, y digo solo un poco porque en realidad Feuerbach decía que la materia es estática, mientras que para Marx la materia estaba en movimiento y práctica. Entonces lo llamó materialismo porque relacionaba a la naturaleza, es decir, a las cosas materiales, con el hombre. Y es materialismo dialéctico o materialismo histórico a eso que consiste en el devenir de las condiciones materiales y cómo el hombre hace posible todas estas cosas. Y dentro de todo esto había un nódulo o punto clave o central que es la economía, porque como bien sabemos, la economía del hombre siempre ha estado regida por todos los recursos naturales que él aprovecha para la misma. Entonces, este es el primer punto. Y el segundo punto es el antropocentrismo. El antropocentrismo para Marx es aquello donde se deja de un lado o se pone antes de a Dios al hombre, para que así el hombre pueda hacer digna a la humanidad. Estos dos puntos sirvieron como método y fundamentación para Marx. El antropocentrismo sirvió como fundamentación para que así pudiera entender y también interpretar a la historia del hombre y en específico al capitalismo, que es la parte en la que él estaba viviendo. Y pues el materialismo histórico le sirvió como método para que él pudiera llegar a explicar y a entender todo lo que había pasado. Entonces, para Marx, a lo largo de la historia, sabiendo que el hombre pues ha hecho uso de la economía de diferentes formas y ha estado en constante cambio, se han pasado por diversas etapas. Primero tenemos al patriarcado, que fue la parte donde el varón era quien tenía mayor realce y autoridad, perdón. Después está la esclavitud, que como bien lo dice su palabra, es donde existieron los esclavos que servían a un señor o amo. Después está el feudalismo, aquí es donde estaba el señor feudal y los esclavos, que ya no eran considerados esclavos, recibían cierto pago, pero pues realmente no era mucho. Después tenemos el capitalismo, que fue en donde más se enfocó Karl, y en el capitalismo eh, él creía que la clase baja siempre o los obreros no recibían un pago justo y por el contrario la clase alta o los jefes de los obreros eran quienes se llevaban la mayor ganancia y esto no parecía tan justo porque así la diferencia entre las clases sociales estaba muy marcada. Y por último tenemos al socialismo, que es la parte que según Marx debía pasar después del capitalismo, que es donde digamos que se da cuenta de que a la clase obrera se le está tratando muy mal y deberían recibir un pago más justo por el trabajo que están haciendo
y pues así se hace menor la diferencia marcada entre estas clases. Y pues estas son todas las etapas que se deben pasar. La siguiente reacción es la angustia del autor Kierkegaard. Esta es una filosofía existencialista porque Kierkegaard, eh, al ver que en esa etapa se estaban pasando por muchas cosas de la ciencia y que las personas estaban dando tanta importancia, creía que todas estas leyes universales que se estaban creando no tenían por qué dominarnos a nosotros como personas, porque como individuos siempre tenemos problemas o cuestiones que únicamente le corresponden a una persona y no se rigen por cosas generales o por lo que el mundo se está diciendo. Entonces, así se pierde, digamos que la autonomía y el existencialismo que deberíamos tener. Y para que esto no pase o para que volvamos a esa autonomía que siempre debimos haber tenido, Kierkegaard propone 3 etapas o 3 estadios. El primer estadio es el estadio del estético. En esta parte nos encontramos en esa etapa de nuestra vida donde lo que estamos haciendo nos genera mucho placer. Es decir, por ejemplo, adquirir un coche, tener nuestra casa de sueños, tener un nuevo título o alguna cosa, simplemente el trabajo que tengas, genera pues placer. Y eso no está mal, pero sí está mal que nuestra felicidad en absoluto dependa de eso. Y cuando nos damos cuenta de esto, de que no depende nuestra felicidad únicamente de ello, podemos pasar al siguiente estadio. Este estadio es el estadio de lo ético. En este estadio, ahora tratamos de controlar nuestra vida y hacer que esta vida se rija por ciertas normas y usos de la razón. Y eso está muy bien porque así pues estamos avanzando. Pero no nos podemos quedar en esa etapa, sino que debemos aceptar que esto no es suficiente, que nuestra felicidad no podemos dárnoslas a nosotros mismos, no podemos autodominarnos, sino que debemos pues también depender de algo más, de lo divino. Pasamos al siguiente estadio, el estadio de lo religioso, donde nos damos cuenta que hay ciertas cosas que no dependen únicamente de nosotros, sino que provienen de Dios o de la divinidad, y es ahí donde dejamos que nuestra felicidad en general ya dependa de ello y sabemos que Dios es quien marca nuestro destino, y es así como nos podemos sentir realmente plenos por quienes somos y lo que hemos conseguido, porque sabemos que depende de Dios. Y pues todos estos son los estadios de según Kierkegaard para evitar que la angustia que se puede llegar a sentir por sentir que todo el mundo te dicta qué hacer no llegue, o para hacer que esa angustia que se siente en ciertos momentos por sentirse obligado a hacer cosas que los demás quieren pueda superarse. La última reacción que voy a explicar es el vitalismo por el autor Nietzsche. Él realiza una filosofía crítica contra la ciencia y metafísica de Occidente porque él opina que están haciendo postulaciones universales que sirven para regular el mundo, pero que en realidad nos están llevando al nihilismo. El nihilismo es una tendencia filosófica que nos lleva a dañar o debilitar la vida misma o la existencia. Así que en realidad la filosofía de Nietzsche es una invitación a que hagamos aceptación de lo trágico de la vida. Es decir, que como personas debemos asumir que siempre va a haber problemas y que las cosas que nos puedan suceder malas o situaciones que son difíciles en cierto momento, como personas debemos aceptarlas y sobrellevar esos malos momentos. Él dice esto porque cree que todo lo que la ciencia y la metafísica nos puede aportar, aunque es muy bueno para que podamos entender de una manera mejor el mundo, no tiene por qué establecer las leyes que te rigen a ti como persona, ni mucho menos pues decirte cómo actuar. Entonces, él opina, Nietzsche opina que la invitación que él nos hace con su filosofía nos puede llevar al superhombre. El superhombre es aquella persona que es capaz de aceptar y de asumir que es mejor la existencia de uno como persona a la existencia que pueda tener por un postulado científico. En conclusión, estas 3 reacciones son las que surgieron debido
a todo lo que en la modernidad estaba pasando y fue otra forma de darle sentido a la filosofía moderna. Eso fue todo. Muchas gracias.